Sí, se puede ver, sí. Ya, pero eso no escucho. Ahora sí lo escucho. Ya, entonces continuando con la clase, bueno, con la segunda parte de la clase, la primera ya habíamos visto lo que es el perfil longitudinal, el destello natural, la rasante, criterios que tenían que conocerlo para el respectivo trazo. Luego de esto viene el diseño de las curvas verticales, ya sean cóncavas o convexas. Finalizando con altimetría, la sección transversal, perdón, replanteo de curvas verticales. Esta ahí sería la parte de altimetría. La parte de secciones transversales se refiere a la perspectiva. Entonces, que van desde el punto 5 hasta el punto número 6. Comenzamos con el punto... Perdón. Ya que está. No me gusta. Este es el botón que me había olvidado encender otra vez. Ahora sí, ya captura amigos. Oh, sí, antes de eso puedo consultar. Sí. En la velocidad, digamos, cuando es una cóncava, ¿se toma el específico o la velocidad de proyecto OSI? Ya, a ver. Volvamos hasta el capítulo de curvas circulares simples. Entonces, ¿qué decía el ingeniero? Bueno, ¿qué me dice? Velocidades específicas solo se utilizan en la curva, ¿cierto? Ah, aquí lo puedo ver. En curvas. Esto más lo voy a necesitar. Ya, entonces, como digo, de acuerdo a una longitud recta y si esta tenía una mayor dimensión, entonces la velocidad específica en relación a la velocidad de proyecto era mayor a, ¿cierto? Entonces, velocidades específicas se utilizan solamente en curvas horizontales. Ahora, ¿en qué casos voy a utilizar la velocidad específica o la velocidad de proyecto en curvas verticales? La clase pasada les dije lo siguiente, que entre la curva horizontal y la curva vertical debe haber una cinta de tangencia que estamos tomando de estos mismos 30 metros, ¿verdad? Entonces, si hay una entretangencia, está mal dicho que es esto, pero si esta es la entretangencia de 30 metros, por así decirlo, donde en altimetría se encuentren por acá los elementos, pero esta es una vista en planta, no tiene nada que ver, pero no entiendo eso. Entonces, se encuentra en la tangente, ¿verdad? Mientras que velocidades específicas únicamente estaban en curvas horizontales. Entonces, como se encuentra en una tangente, yo voy a utilizar la velocidad de proyecto que tenía como dato, de 50 km por hora. ¿De acuerdo? Ya, algo más que les decía. Puede ser también específica, pero solamente y siempre y cuando la curva vertical esté contenida en una gran curva horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que la longitud de curva, por así decirlo, está... ¿Cuánto sería? Acá no se puede ver. Una longitud de curva de unos 150 más o menos. Longitud de curva horizontal, H. Entonces la curva vertical debería estar contenida en esta curva horizontal con una longitud menor. Longitud de curva vertical puede ser unos 100 metros. Entonces, aquí sí puedo utilizar la específica, ya que no se encuentra en la tangente. Eso era en cuanto a qué velocidad deberían utilizar. Ya está. Entonces, en la cóncava igual se puede utilizar velocidad específica, ¿no? Eso. Solamente curvas cóncavas van a ser las que se encuentren dentro de una curva horizontal, ya que no teníamos problemas con visibilidad, ¿cierto? Una curva cóncava se puede ver por delante, mientras que es una curva convexa, está limitada la velocidad y la limitación de la velocidad, perdón, de la visibilidad de una curva convexa y la limitación de la visibilidad también en una curva horizontal. La suma de ambas es una curva muy peligrosa, ¿cierto? Entonces, por eso solamente una curva cóncava. ¿Sí? Ya, eso era en cuanto a tu pregunta. Podemos. Ya. La longitudinal, rasante, el diseño de curvas cóncavas y convexas, ¿listo? 4, replanteo, también lo vimos. Echando la parte de perspectiva que involucra las secciones transversales y cálculo de volúmenes, es lo siguiente. Punto número 5, secciones transversales, para lo cual vamos a ver el método de las cruces, también el método de las figuras, pero el más utilizado y en el examen que vamos a utilizar va a ser el método de las cruces. Y como les estoy pidiendo, en lugar de hacerlo para su proyecto, simplemente van a resolver el ejercicio 5.1 de su libro, lo van a hacer con este método, para determinar las áreas. Hasta el momento no va a haber el método de cruces, sino que el ejercicio 5.1, ¿verdad? Ejercicio 5.1, nada más. Ya. Entonces, con el método de las cruces pueden obtener las áreas. Luego pasamos al punto número 6, que involucra el cálculo de volúmenes, con fórmulas que ya le vimos bien. Prismoide, ¿qué cosa? Esto era prismoide, si está bien. Y este está mal. Gramoide, es que debería ser. Prismoide. Ah, ¿qué estoy diciendo? Sí, está bien, está bien. Prismoide, piramoide, pensé que decía eso. Y el tronco de pirámide. Ya está. Entonces avanzamos y vamos. No lo tengo aquí en planilla, pero un PDF es cambiado. Luego pasamos al punto número 7, que involucra el cálculo de volúmenes, con fórmulas que ya le vimos bien. Prismoide,
Estos. Ya. Para comenzar con las secciones transversales, si hubieran hecho en su proyecto, necesitarían el plano de diseño horizontal, o que lo hemos llamado como el plano planimétrico. Entonces tiene su carretera ya diseñada en planta, las curvas de nivel, con la elevación de cada una, que es lo que se les ha pedido. Adicionalmente de unas separaciones, ¿cómo llamas? Separaciones mayores y menores, que las menores iban cada 25. Entonces, acá viene la primera. Kilómetro cero, que involucra al punto A, el punto origen. Luego sigue a 25, a 50, a 75 y así sucesivamente, ¿verdad? Ya, eso en cuanto a planta. Ahora, ¿qué necesito para las secciones transversales? Esta distancia B y respecto a esta de recta, que en el programa de Civil 3D está conocida como las líneas de muestreo. Entonces, a partir del eje, una cierta distancia hacia la derecha y una cierta distancia hacia la izquierda, perdón, derecha e izquierda, que serían las mismas. Para el proyecto se les había pedido unos 5, pero unos 10, medidos desde el eje hacia los extremos, izquierda y derecha. Pero ahora simplemente van a hacer lo que dice el libro nada más, que creo que del ejercicio 5.1, lo mismo, para hacerlo. No me acuerdo si era de 10 metros, entonces, 10 metros podría ser. No, a ver, luego van a revisar. Entonces, ¿qué puntos son los que voy a necesitar? Primeramente para armar. Ya, con esa gráfica. A nivel del eje solamente, el perfil longitudinal. Lo primero que se les ha pedido es la gráfica del perfil longitudinal, vista en perfil. Se encuentra la cota de terreno natural y la cota del arrasante, que es sobre el mismo punto. Todos son a nivel del eje. Es lo que se les ha pedido, ¿verdad? ¿Cierto? Que el inicio en el punto origen, a 25 metros, 50, 75 y 100 respectivamente. Estas cotas ya las conocen. Entonces, la diferencia de esta cota del terreno natural con la cota del arrasante es lo que se conoce como la cota trabajo. Porque no se nota muy bien. Esta cota trabajo. A ver. Ya. Cota trabajo. La diferencia, ¿qué era? La cota negra, mejor con esto. Cota roja menos cota negra. Ya, ahorita no me acuerdo bien. No me acuerdo si será cota negra menos cota roja o lo mismo, pero lo importante era, si es negativo, entonces estoy hablando de un corte. Y si es positivo, un terraplén. Ya que esta es la sección en corte. Cotas a nivel del eje. Ya, eso solamente. Y respecto a las líneas de muestreo hacia la derecha o hacia la izquierda, debería ser lo mismo. Unas interpolaciones así a fin de obtener en el borde derecho, en el borde izquierdo, unos 10 metros más o menos. Entonces, ¿cuánto era? El ancho de carril 3.5 más la berma, que sería 4. Entonces, en este borde, que sería 4 metros, una interpolación de curva de nivel en curva de nivel para obtener esta elevación de acá. Y ahora sí. Estaba bien lo que había hecho. Ya en esta que se encuentra la elevación de las cotas. Centro origen y centro línea. Ya. Entonces van graficando. Y 10. Entonces, 10 metros hacia la izquierda y 10 metros hacia la derecha. Acá 4 metros que se encuentra la banca, los 3.5 metros de ancho de carril. La calzada sería 7 metros, más las bermas serían los 8 metros. Entonces, son esos puntos, ¿cierto? Ya, continúo. Entonces, aquí la banca se encuentra una elevación. ¿Qué elevación era? Acá ya lo tengo, ¿cierto? De la cota rasante. Entonces, van a su perfil longitudinal. Al perfil longitudinal. ¿En qué elevación es donde se encuentra? 4.537, por así decir. Entonces, la banca se encuentra 4.537. Ya, listo, entonces lo dibujan ahí. Ya está. Ahora, a 4 metros, haciendo una interpolación que tenemos la cota del terreno natural. A ver, con otro color, de acá. Sí. Entonces, ahora sí. Para que sea de este mismo ejemplo, lo vamos a poner unos 4.530, ¿les parece? Ya, 30, supongamos que esta es esa misma. Entonces, punto origen.
Por el lado derecho estuviera una cota un poco más elevada, 430. Ya supongo que la curva va en ese sentido. Entonces solamente un poco. A 4 metros el terreno natural se encuentra por encima. Entonces puedo verificar un punto por acá. Sí, esto voy a tomar. Por el lado izquierdo se encuentra por debajo de 4530. Entonces ubican el punto a una respectiva cota. Se encontraría más o menos por ahí, ¿cierto? Y siguiendo esa tendencia, 4 metros a 8 metros y hasta 10 metros. Sigo la interpolación, una cota mayor que la otra. Entonces puedo graficarlo y a 8 metros, por aquí va, por decirlo. A 10 metros un poco más elevado. Y borramos estos. Por ahí el lado contrario, lo propio, ¿cierto? A 4, a 8 y a 10. Que se encuentren en bajada. Va hacia ese punto y hasta ese punto. Entonces van uniendo estos puntos de acá. La cota de terreno. Ya. Acá se encuentra sobre el mismo punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el punto origen está exactamente en la misma curva de nivel, cota 4530. Por lo tanto, a una distancia de 0 metros se encuentra acá. Y esta es una sección mixta. Taludes de corte y terraplén. Están por ahí abajo. Esto, ya que sé. Taludes. Ya, taludes. Los verticales a un horizontal. Acorde y para terapia. Dos verticales, tres horizontales. El libro me recomienda que deba hacerlo con estos taludes de corte, dos verticales a un horizontal. A un horizontal, sí, está bien. Y en terraplén a dos verticales por tres horizontales. En el ejercicio 5.1 también lo tiene especificado, pero no sé si son los mismos, o creo que era 0.1 a 0.5 horizontal, pero se refiere a lo mismo, ¿cierto? Dos verticales a un horizontal. Y aquí la mitad igual, 1 a 1.5 horizontal. Ya, simplemente manejaba los mismos, me parece. Ya, y lo mismo tendrían que hacer para la siguiente sección, que se ubica a 25 metros por delante, ¿cierto? El eje en los bordes, 4, 4, a 8, a 10, a 8, a 10 y a 4 en el borde. Lo mismo que tendría que hacer. Ahora, para los taludes, ¿cómo es que se ubica? En corte, entonces, ¿qué sección se encuentra en corte? Esta de acá. A una inclinación de a dos verticales va a haber una distancia horizontal. Entonces, dos verticales a una horizontal. Más o menos algo así. En terraplén, la inclinación del talud en terraplén será dos verticales a tres horizontales. Tres horizontales, dos verticales, digamos que por acá. Y le decía que esta es una sección mixta. Creo que debíamos haber visto el libro primero. Ya, esta que será un área en corte. Y esta, un área en terraplén. Para la sección mixta, entonces calculan el área. Como es simplemente gráfico y en hojas milimetradas, lo que obtengamos. Y cómo va a determinar el área por el método de las cruces. Y enseguida lo vemos. Finalizamos acá. Y antes, espero que se entienda esta parte. ¿A qué elevación se encuentra? La plataforma, en este caso. A la cota de trabajo. Esta es. De la rasante. A 4530. Que en este caso es la misma de terreno natural, ¿cierto? Entonces esos puntos son lo mismo. Es por eso que el terreno natural y la plataforma hasta el eje serán a 4530. Vamos, para el siguiente 25 metros, entonces el terreno natural se encuentra por encima. Entonces, más o menos tendría esta forma, ¿cierto? Y el terreno natural como corresponda, en esta parte. Y está, y esto lo grafica en 4535 normal. Y finalizamos acá. Aunque eso no tiene que hacerlo para el ejercicio 5.1, ya que solamente, perdón, ya que está a nivel solamente. A ver, mejor vemos el 5 cadenas. Ya. Capítulo 5, diseño geométrico transversal, áreas y volúmenes. Ya que está todo esto. Sí, creo que comienza. Ya, respecto a secciones transversales, acá están. Se van a encontrar con estos cuatro tipos. Esta que ya lo hemos visto hace un momento, que es una mixta, que como lo dice, área media ladera. Bueno, entonces, parte del área se encuentra en un área en corte y la otra parte en un área en terrapleno. Es por eso que es una mixta. Terrapleno relleno se entiende por qué. Y corte también se entiende por qué. Corte en ladera. Ya, esta que va a ser importante. ¿Y qué es lo que me dice? Esta que va a ser la banca. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, 4 por la izquierda, 4 por la derecha. En ladera
me dice justamente esto, que el punto de terreno natural respecto a la banca sucede justamente en el borde de la banca, en este caso al lado izquierdo. ¿Y por qué le digo que es importante? Porque el libro calcula de esta manera. Entonces, para ir de una sección ya sea en corte a una sección en terraplén, desde estas hasta, desde cualquiera de estas, hasta una sección mixta, no de golpe así tal cual, sino que involucra de por medio un corte en ladera. Ya en este caso se encuentra en corte, para llegar hasta una sección mixta, parte de la sección se encuentra en corte, mientras que parte en una sección en terraplén. Entonces tiene una ladera. Lo mismo, de un terraplén a una sección en terraplén en corte, a una sección mixta posterior, necesitamos encontrar una sección intermedia. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y esos son los 4 tipos. A ver, ¿qué más? El ejercicio 5.1, ¿cierto? Dos derechas, secciones. Mira, sobrasante, kilómetro cero, hasta 100. Y aquí es lo que te decía, perfil longitudinal igual a 0%. Entonces, con un perfil longitudinal en sí no tienen que hacerlo. Y aquí creo que decía, dibuje un perfil mostrando el terreno y la sobrasante. No, no es necesario. Solamente eso. Localización, ya, pero en caso de que fuera para el proyecto, ya sabían cómo hacerlo. Ya, esa parte ya está completa. Ya, vale. Las secciones en los taludes. Ya en corte y terraplén, lo que se les dijo hace un momento. 2 verticales a 1 horizontal, y en terraplén 2 verticales a 3 horizontales. ¿Cómo voy a determinar las áreas? Por el método de las cruces. Ya podemos explicarlo acá mismo. Entonces, 1 progresivo kilómetro 0 más 0, 0. Como iba, 4 a la izquierda, 4 a la derecha, que se va a encontrar la banca. Y hay unos 5 puntos importantes. El primero aquí lo vamos a hacer. 1, 2 y 3 que se encuentra el eje. El 4 y el 5. Ya, por otro lado, acá están los árboles. En corte, 2 verticales por 1 horizontal. 2 verticales por un horizontal en corte, terraplén. 2 verticales a 3 horizontales. 2 verticales a 3 horizontales. ¿De eso? Y como iría, 4 metros por el talud. Se encuentra justamente en este punto. El punto de unión entre el terreno natural y el talud en corte. Por el otro lado, 4 por la derecha, respecto al talud y con el terreno natural, el punto de encuentro. Ya que ves. Eso. Punto de encuentro entre el talud en terraplén y el terreno natural. Es este acá. Que se los conoce como chaflanes, en este caso. Chaflán en terraplén por el lado derecho, mientras que por el lado izquierdo tengo un chaflán en corte. Ya, eso también. Los 5 puntos importantes que les decía. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en función de esto, podemos armar el método de las cruces. Y ahora lo hacemos. Ya, comenzamos desde el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué dice? 0 banca medios. Por el lado izquierdo 0 a banca medios. ¿Qué también es? La distancia vertical o sobre la distancia horizontal. Bueno, yo prefiero entenderlo de esta manera, simplemente para la explicación. Entonces, ¿qué me dice? Que comienza por el extremo izquierdo en este caso. 0, ¿por qué 0? La distancia vertical la observo. Respecto a la banca, que se encuentra a nivel entonces, si se encuentra a nivel, la distancia vertical es 0. Todo siempre desde el eje. Debo ser como el centro de coordenadas. Entonces, bueno, está mal. Ya centro de coordenadas. Distancia vertical, 0. Distancia horizontal. ¿Qué distancia hay entre el punto de centro línea y el borde de la banca izquierda? Banca medio, ¿cierto? Eso, que sería esos 4. 0 banca medios. Entonces continúo por el talud, en este caso en corte, y me encuentro con el chaflán en corte del lado izquierdo. Ya, distancia vertical, la desconozco, pero vamos a llamarlo y sub i. Y sub i simplemente por izquierdo. Distancia vertical, y sub i, lo anoto. ¿A qué distancia horizontal se encuentra? Medido desde el centro línea hacia el chaflán izquierdo. Igualmente, x sub i. Localización de ese punto. X sub i. Entonces continúo y por donde más puedo ir, por el terreno natural para encontrarme con el siguiente punto. Entonces voy por el terreno natural y justamente me encuentro con este punto de acá. Distancia vertical, 0, ¿verdad? Distancia horizontal, 0 también, porque es el centro de coordenadas. Ya.
Continúo por el terreno natural y me ubico en el chaflán derecho. ¿Qué distancia vertical? Y sub d. Y la distancia horizontal que separa el punto, x sub d. Entonces lo anoto. Y sub d y x sub d. Entonces ya no podemos ir por el terreno natural, estaríamos volviendo. Continúo por el terraplén. Y me encuentro para cerrar, último punto, el punto número 5, el borde de la banca derecha. ¿Qué distancia vertical? 0, ¿verdad? Y la distancia horizontal, que es a banca medios. Banca medios. Y como pueden observar es lo mismo, ¿cierto? Lo que hemos ido haciendo. Método de las cruces, acá está lo que me decía, ya lo hemos podido ordenar respecto a esta gráfica. Para la siguiente sería lo mismo, ¿cierto? Tengo una distancia vertical, por el lado izquierdo, por el lado derecho, así mismo. Medios desde el eje hacia los chaflanes, también tengo las distancias horizontales. La única diferencia sería que acá sí existe una distancia vertical al eje de la vía, ¿cierto? Que lo hemos denominado como y. Entonces se armaría exactamente lo mismo, con la diferencia que acá me estaría 0. Si más bien por esto, ya tengo una distancia vertical que debe ser medida. Ya, lo siguiente. Y esta que se va a encontrar en corte solamente, entonces el área que obtenga desde esta figura, respecto al método de las cruces, sería en un área en corte. Área en corte por este lado también. Y el otro que va a ser área en terraplén. Ya, como determino si fueran 4 metros cuadrados, 5 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Un cacho y esto lo voy a poner. Estamos haciendo para esta primera figura. No. Sección mixta. Corte. Por el lado izquierdo. Por el lado derecho, un terraplén. Entonces voy a tener un área en corte. ¿Y cómo se hace? A ver qué es lo que me dice aquí. Entonces tengo que empezar desde abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Hasta que se encuentre corte. Y solamente seguir. Si fuera una sección entera total, ya sea como en la siguiente figura, área en corte, entonces debería continuar. Cambio de sentido. Desde arriba hacia abajo. Ya, como no hace caso, simplemente lo voy a hacer por esta primera. En corte, un medio multiplicado por el que comienzo. Desde abajo hacia arriba. Entonces tendría que multiplicar. Banca media. Parece un 8. Ya, banca media multiplicada por y sub i. Más x sub i por 0. X sub i por 0. Entonces, como esta parte se encuentra en corte, no puedo mezclar corte con terraplén, así que quedaría ahí, pero si tengo algún área que en sentido contrario, para las restas. Esto con azul. Entonces cambiamos de sentido. Iban de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Ahora para restar, sentido contrario desde hacia abajo hacia arriba. A donde se encontraban. Y acá lo mismo, en sentido contrario. Ya. Entonces, menos 0 multiplicado por y sub i más x sub i multiplicado por 0. Listo, ahí termino. Entonces aquí obtendrán una determinada área, que será en corte. Unos 4 metros cuadrados, por así decirlo. Ok, ahora continuamos con el área interraplén. Lo mismo. Un medio multiplicado por... Ya sé. Ya. Esta siguiente parte se encuentra en terraplén o relleno. Como iban, en sentido contrario. Entonces, desde arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. En la suma y en la resta en sentido contrario. Anoto. 0 por x sub d más y sub d multiplicada por b medios y para las restas en sentido contrario. 0 por x sub d menos 0 por x sub d. ¿Ya?
menos y sub d por 0. Y lo mismo obtienen el área de terraplén. Ahora, para esta figura simplemente voy a graficar, perdón, voy a dibujar los puntos importantes, sí, que son 5. En los bordes de la banca izquierdo y derecho, en los chaflanes izquierdos y derechos, que en este caso son chaflanes en corte. Y por último, al eje de la vía. En este caso, terreno natural. Ya, sería la misma formación, simplemente que en lugar de 0 al eje sería una distancia determinada como y. Y eso como único cambio. Está ahí. Entonces, ahora en corte. Ahora en corte para este siguiente, lo mismo. Un medio y aquí a sol. B medios por I sub I. Más X sub I por Y en este caso. Más, ahora sí. Como comenzamos desde abajo hacia arriba, desde abajo hacia arriba. Y la regla me dice que una vez que llega al eje, cambia el sentido. Entonces, más Y multiplicada por X sub D. Más Y sub D por banca medias. Ahora, para las restas. Y esto va en sentido contrario a todo lo que habíamos hecho. Entonces, 0 por X sub D, 0. Y sub D por 0, 0. 0 por Y sub I, 0. X sub I por 0, 0. Y como observan, siempre que llegamos al eje, cambia el sentido. Entonces, en el caso, no tengo nada para restar, simplemente 0. El área en corte estaría, para esta figura estaría determinada por, no sé si decirlo así fórmula, pero no es ninguna fórmula. No. Entonces, en la siguiente entiendo que tenemos un área en corte, pero no un área en relleno. Por eso que sería 0 metros cuadrados de área en relleno. Secciones mixtas, lo siguiente. Área en corte y área en terraplén. Esto se nota bien. Ya. Área en terraplén. Aquí solo vemos 5 puntos importantes, aquí no 5. Ya. A ver aquí cuántos tendría. Aquí iba a aumentar. Entonces, ¿cuál era la regla? Ya. En los bordes de la banca, izquierdo y derecho, en los chaflanes, chaflán en corte y chaflán en terraplén, al eje de la vía, 1, 2, 3, 4, 5. El sexto, que va a ser este punto de acá, que es importante igual, que involucra el punto de cambio entre corte y terraplén. En este caso, en una sección mixta, simplemente el eje. El punto era el mismo, ¿cierto? De la banca con el terreno natural, pero aquí no sucede eso. Justamente en la banca, yo tengo esa distancia Y determinada, pero aquí se encuentra otro punto, el punto de cambio. Entonces, aquí vendría algo diferente. Y continúa con esta regla, ¿cierto? Comienzan desde el borde extremo izquierdo, banca medios, este punto que va a ser el mismo. Siguiente, Y sobre 0, distancia horizontal 0. Y aquí van a aumentar ese que falta. Distancia vertical, ahora sí va a ser 0 allí, sobre distancia horizontal. Y determinamos esa distancia en X, llamémoslo. 0 entre X. Entonces viene ahí, acomodado. Y hacen lo mismo. Sin mezclar corte con terraplén. En este caso, el punto de cambio ocurre justamente en este punto, ¿cierto? Hasta acá se encontrará el corte. ¿Sí? Y terraplén por el otro lado. Terraplén. ¿Cómo es que van a hacer? Siguen esa misma lógica. Entonces, desde aquí, corte, 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 ¿hasta dónde va? Tiene que ser sí o sí hasta ahí. Entonces, banca medios por Y sub I, sí, mantienes, yo lo he ido borrando, por Y sub I, X sub I, por, en este caso, Y hay una distancia, más, en este caso también, Y. ¿Por qué? Porque corte, entonces, 0 por X, una vez que llegan al eje, el eje es el punto de cambio, en sentido contrario, 0 por Y sub I, X sub I por 0, y en sentido contrario ya sabían hacerlo. Cambios, y en sentido contrario, pero siempre no mezclando corte con terraplén. Eso sería para determinar las áreas por el método de las cruces. Ya está. Una vez habiendo determinado las áreas en corte, relleno, solamente tengan en corte, solamente en relleno, ahora en corte y ahora en relleno en caso de unas secciones mixtas, y en esta que va a ser muy especial porque tendrían que aumentar una acá de por medio, o depende de dónde se ubique, ¿cierto? Si el punto de cambio ocurre al lado izquierdo del eje de la vía, entonces lo tienen que aumentar por aquí. Por ahí es, mejor no marco. Entonces, si el punto de cambio ocurriera en este lado, entonces tienen que aumentarlo respecto al eje.
una casilla, no sé si decirlo así, a este lado. A lado izquierdo, como ocurre en este caso, por el lado derecho tengo que aumentar otro. Entonces, esta es una que correspondería a este caso. Listo. Ya, finalizamos esto y ya está. El recorte y el relleno, ya sabían cómo hacerlo por el método de las cruces. Pasamos a la siguiente. La tabla de resumen. De acuerdo a las progresivas, kilómetro, bueno, 0, 25, 50. La sección a la que corresponde, sección 1, 2 y 3. Y simplemente rellenar los datos que hemos obtenido. De la sección 1, que correspondía a una sección mixta, tiene un corte de 4 metros. Entonces, 4 metros en corte. En relleno 5 metros, y tenía un área en corte, la nota, rellenada, corte de 8 metros, y un área en relleno de 2 metros. Y ahí, aquí en gráfica que he hecho mal, para curva por efecto de peralte. Entonces, simplemente, la banca no está a nivel. Tenemos bien que tiene esa inclinación característica de peralte. Ya, ¿cómo se dice esto? Ya, para estas secciones que, como pueden observar, se hacen en tangente, siempre y cuando la banca no tenga ninguna inclinación, como sucede en peraltes, utilizan el método de las cruces. Mientras que, si se encuentra y quiere determinar el área, es exactamente en una sección donde esa tenga una inclinación, el área debe determinarlo por el método de las determinantes, como hemos aprendido en el álgebra 2. Entonces, hace su matriz de determinantes, y lo mismo en corte, igual, ya saben, en medio de su matriz de determinantes, ustedes deciden dónde comenzar y lo vuelven a replicar acá, ¿cierto? Con sus respectivos signos. Centro de coordenadas, elige 0, 0. Por izquierda o por la derecha, ya saben cuáles corresponderían a ser negativos y cuáles corresponden a ser positivos. Esto les digo por qué, porque hay un ejercicio del libro de sus ejercicios propuestos que tiene una sección, pero la banca se encuentra inclinada. A ver, no sé si podemos buscarlo, que va a ser bastante. Vamos. Ya. Ya, mejor. Ya. Entonces, en ese caso, la banca se encuentra inclinada, lo hacen por el método de las determinantes que también pueden obtener las áreas en corte y relleno. Método de las cruces, estaría simplemente para el caso en que la banca no es inclinada. Asimismo, el método de las determinantes también les puede servir en este caso. Tenía que llegar exactamente a lo mismo y lo pueden hacer para la verificación. Nada más. Es en cuanto a la inclinación por el efecto de peralte. Listo, yo ya tengo las áreas y acá tengo mi tabla de resúmenes. Muy bien. Ahora, cálculo de cortes, perdón, cálculo de volúmenes respecto al cálculo de cortes anteriormente realizado. Y lo anoto. Entonces, de la sección que podemos llamar kilómetro 0 más 000. Ya. La siguiente sección, kilómetro 0 más 0,25. Y a propósito me voy a saltar este y voy a decir que este es la siguiente, siguiendo 25. Kilómetro 0 más 0,50. Y en un momento les digo por qué. Ya. Como pueden observar, este será un área en corte. Área en corte 1, llamémoslo, a la sección determinada. Lo mismo, un área en corte 2. Y esta sección, área en corte 3. Y la siguiente que no se puede observar bien, pero lo vamos a exagerar un poco. La inclinación del inclinación del talud y lo mismo. Una sección mixta que se encuentra en el corte por el lado izquierdo y por el lado derecho. Un área en terraplén. Ya, uniendo más o menos como sería. Y los chaflanes se vería más o menos de la siguiente forma. Ya por el otro lado. Ya les digo de una vez. Entonces, esta sección que se encontraría más o menos, y así puedo decir, kilómetro 0 más 0,34,17. Ya, sí. Hace un momento cuando veíamos el libro de James Cárdenas, ¿qué pasaba? Teníamos una sección en ladera. Y acá se encontraba su talud en corte. ¿Y qué es lo que sucedía? Si esta era la banca media, perdón, la banca, digamos de 8 metros, justamente en este punto es donde ocurría el punto de cambio. Exactamente al borde, y lo cual es una gran coincidencia, ¿cierto? Pero es como trabaja, bueno, como determina las áreas del libro, ahora en corte. Entonces, ¿qué les decía? Que para pasar desde una sección ya sea totalmente en corte o totalmente en terraplén, hacia una sección mixta, como se puede observar, kilómetro 0,25 o 25 metros por delante, kilómetro 0,50, se encuentra una sección mixta. No puedo pasar directamente.
sino más bien que necesito de un área intermedia, que en este caso va a ser un área en corte en ladera, ¿cierto? Que sí, justamente lo que habíamos visto hace rato. Asimismo, también puede ser un área en corte en ladera en terraplén. Pero ya, como estamos viendo este ejemplo verificado, corresponde a un área en ladera en corte simplemente. Para lo cual debo determinar dónde es que ocurre ese punto, el punto de cambio. Y recién digo, entre la sección 1 y la sección 2, que ambos se encuentran en corte, la fórmula para determinar el volumen entre estas dos va a ser por el prismoide. Tal que para el prismoide voy a hacer lo siguiente, para el cálculo de volúmenes. En prismoide, el volumen será igual a la longitud entre las dos secciones, multiplicada el área 1, área en corte 1, acá puedo ponerlo, que no tengo mucho espacio, más el área en corte 2, dividida entre 2. Ya está, esa que es la fórmula de prismoide. Creo que el ingeniero Vera solo maneja esta fórmula. Pero en el libro de James Cárdenas tenemos unas 3 alternativas. Una que es el prismoide, y tronco de piromoide y piromoide. Pero ahora, entre el área en corte 2 y área en corte, y lo puedo llamar intermedia, de la sección intermedia, entonces se encuentra también en prismoide. Entonces, ¿qué es esto? Siempre que dos secciones se encuentren en corte o en terraplén, ya sean mismas, estas mismas, y sean completamente hasta la banca, se los va a determinar por el método de prismoide. Acá ocurre lo mismo. Hasta la banca, exactamente hasta ese punto, que tengo un área en corte. Entonces lo determino por prismoide. Ya está. Siguiente. Tengo una sección mixta. Tengo un área en corte y un área en terraplén. Tengo las siguientes fórmulas. Tronco de piromoide y piromoide. Ya estamos. Para el piromoide. Ya que se va formando como una pirámide o algo así, ¿verdad? Donde involucra únicamente una sola área. Acá no se lo ve muy bien, ya, pero será el área involucrada, que es únicamente esa. Entonces, para este ejemplo, un área en terraplén multiplicado por la longitud que la separa con el punto de cambio, en este caso con la sección intermedia, diferencia entre 50 y 34.17 esa longitud, dividido entre 3. De esa forma obtiene el volumen en piromoide. Tronco de piromoide es lo siguiente. Y ocurre siempre y cuando tengan un área totalmente y hasta la banca, que involucre toda la banca, con un área que será de la parte de una sección intermedia, en este caso, corte con corte. Para lo cual, yo manejo la fórmula del tronco de pirámide, ya que el volumen está determinado por esa fórmula. Volumen igual a la longitud que dista de esas dos áreas, dividida entre 3, multiplicado por la suma de estas dos, área en corte 1, área en corte I, por área en corte, a ver, 1, 2, 3. Área en corte 3, más la raíz del área en corte I por el área en corte 3. Ya está. Entonces, de esa fórmula obtienen las áreas. Respecto a las... Perdón, respecto a donde se encuentra, ¿cierto? Si se encuentra en el caso de un prismoide, en el otro caso de un pirámoide o en un tronco de pirámoide. Ya, eso sería entonces listo. Y analizamos por aquí. Y lo último. Una tabla de resumen, lo mismo. De las abscisas. En este caso, si tuviera kilómetro 0 más 0, 0, 0, puedo obtener un área en corte, un área en terraplén, pero no un volumen, ¿verdad? Porque no estoy haciendo la relación con el contrario. Entonces acá se queda como si no hubiera nada. Kilómetro 0 más 0,25. Tengo un área en corte, si tengo un área en terraplén ya, entonces son dos secciones mixtas. Entonces puedo hacer la determinación de volúmenes. Aquí sí lo tengo, ¿no? Entonces, hasta esa sección sí podría obtener los volúmenes. Y como tengo todas estas de acá, el volumen se realiza por tronco de pirámide. Entonces, y analizamos por aquí y eso. Y eso era lo último que teníamos que ver. Cálculo de las áreas por el método de las cruces. Cálculo de volúmenes respecto a estas tres fórmulas de prismoide, tronco de pirámide y pirámide. Ahí ponemos por aquí. Y ya está. Secciones transversales, cálculo de volúmenes. Muy bien, 20 con 20. ¿Todo bien? Con eso ya hemos terminado. Si tuvieran alguna duda o pregunta. Esto sería, Ausi, para el ejercicio, ¿no? Saber bien, para resolverlo. Ah, sí, lo mismo. Y vuelvo aquí. Planteando solamente, ¿verdad? Para resolver el ejercicio. Problema 5.1 para la figura, 5.37, algún rato veamos la figura.
Acá está. Para esta figura, entonces, bueno, puedo imprimir esta hoja y trabajar con esta escala determinada. Figura 5.37, que es lo que me dice. Kilómetro cero. En este caso está 20 metros, ¿cierto? 20, 40, 60, 80, 100. Tiene que ser la determinación de los volúmenes totales. Volumen total en corte y un volumen total en terraplén. Es lo que me pide el ejercicio. Ya es lo más cercano que pudieran tener a su proyecto, como lo están realizando a mano y la petición de ustedes para resolver el ejercicio 5.1 en contraparte de, no sé, lo de su proyecto. Ya, la sobrasante de un 3 kilómetros, ya que está hasta 100, es a nivel. Es a nivel que se refiere que que la pendiente al perfil longitudinal es 0. Entonces, el terreno natural puede ser así más o menos. Pero, no sé si comienza exactamente en el mismo, pero la pendiente de la rasante, que lo manejo como subrasante, se encuentra a nivel de 0 simplemente. Entonces, ¿qué significa? Que la cota, por así decirlo, aunque no era así, si digamos 4.540, por así decirlo, se encuentra todo el eje de la vía, esa no va a ser variable, únicamente para el terreno natural, así que las interpolaciones las realizan para el terreno. Si en cambio, y una cosa ha sucedido, en algún examen pasado, ya luego lo van viendo, la pendiente longitudinal al eje era muy variable, entonces esto se encontraba a 4.500, por así decirlo, a 20 metros. Entonces, acá no ocurría ningún problema, ¿cierto? Es justamente el mismo punto, a 20 metros. Esto va a ser 0, esto va a ser a 20. ¿Cuál sería la elevación? Entonces tiene la pendiente, tiene la distancia horizontal, tiene la cota desde ese punto. Ya saben que deberían hacer distancia vertical o distancia horizontal, la pendiente. La pendiente multiplicada por la distancia que la separa. Distancia horizontal, obtienen este desnivel, suman a 4.540 y obtendrían la cota hasta este punto sobre la rasante. ¿De acuerdo? Pero en este caso no tienen que hacer esto. Simplemente se encuentra a nivel de 0%, es lo que me dice. Localizada en la cota 4.504. Muy bien. Acá puedo borrar esto. Está roja igual. Más o menos, y listo. Ya, 504. Lo anoto por aquí. 504. El perfil de la subrasante, como lo llamo aquí, pero lo hemos definido ya como rasante, será esa misma. Entonces, a 20 metros, 504. A 40 metros, 40 metros sigue siendo 504 y así sucesivamente puede ir hasta el final, hasta 100, que la cota a nivel del eje se mantiene como 504. Ya está, eso. El ancho de la banca plana, acá está, es 8 metros. Los taludes son, para corte, un vertical por 1.5 horizontales. Lo que les decía, 2 verticales. 2 verticales a un horizontal, pero aquí lo pone, un vertical a 0.5 horizontal, que sería lo mismo. Y para terraplén, un vertical por 1.5 de horizontal. Entonces, lo mismo, 2 verticales por 3 horizontales. Simplemente que el piso divide entre 2. Además, el plano muestra la planta a la escala gráfica dada con curvas de nivel que equidistan de 1 metro. ¿Ya? Calcular. El volumen total de terraplén, es lo que me está pidiendo determinar, que por ahora es una incógnita. Y el volumen total en corte. Parece muy bien. Volumen total en corte. Entonces, ambas deben determinar. Y me dice que aproximadamente debo hacer un volumen total de 715 metros cúbicos. Y bueno, ustedes ya van a determinar si este se refiere a un volumen total en corte o en terraplén. Y lo mismo para la siguiente. Eso quiere decir, dibuje un perfil longitudinal, no va a ser necesario. Mostrar el terreno natural y la subrasante. Trabaje las secciones cada 20 metros. Ya. Cada 20 metros, 20, 40. Entonces, esta parte a que se refería, ya lo saben. A esa sección la deja en corte, la de terraplén. Pero en este caso, simplemente sería la en corte. Bueno, respecto a esta gráfica, ¿cierto? No sé si en realidad sería así. Y ya está.
Ujú. Y no me decía nada de una línea de muestreo, pero 20 metros. A ver, te lo digo acá. Ya, qué raro me lo dice. No, perdón. 10. Y lo mismo, hasta 10 por el lado derecho y por el lado izquierdo igualmente 10. 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces hacen una interpolación de curva de nivel, curva de nivel, a fin de obtener X cotas que corresponden al terreno natural. La cota del eje se encuentra a 504 metros, así que esa se va a mantener constante todo el trayecto, no tendría que hacer nada. Únicamente esto, ya saben cómo hacerlo. Las cotas, el centro línea, a 4 se encuentra el borde de la banca izquierda, a 4 se encuentra el borde de la banca derecha, 5, 6, 7, 8 hasta llegar a 10, y acá lo mismo hasta llegar a 10. Entonces, ¿qué dijimos? Que la banca siempre debe encontrar a 504. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer una interpolación entre las curvas de nivel a fin de obtener cómo es que sería el perfil de subterráneo. Y aquí más o menos por la tendencia que muestra, ¿cierto? 504 se encuentra la banca. Entonces, 504 es este punto. 501, 502, 503. Por más que yo vaya hasta aquí, no voy a llegar hasta 504. 504 sería este. Entonces, el perfil longitudinal, perdón, el perfil de terreno natural transversal se encuentra por debajo. Entonces, se va acercando por el lado izquierdo, por el lado derecho se va disminuyendo. Más o menos llega a 503, bueno, hasta 502.5, ¿cierto? 504, 502.5, más o menos por ahí. Cosa que terreno natural, más o menos puede verse así, por decirlo, pero ustedes ya lo van a ir calculando. Entonces finalizamos con esto, también le hemos planteado el ejercicio del libro. Sí, ya está con eso. Entonces con eso habríamos terminado. En lugar de resolverlo para su proyecto, van a hacer el ejercicio 5.1. Eso, bueno, así verbalmente se los digo. En el Classroom se va a quedar tal cual. Ya. Antes de irnos, ¿alguna pregunta que tengan? Aquí paramos.